sentarse allí en su lugar. Es una mañana especial, amén. ¿Cuántos sabemos que la presencia del Señor está en medio de nosotros? Hay momentos, la Biblia es un texto maravilloso y lo hemos venido reafirmando en estos últimos tiempos, en la palabra que hemos venido trayendo algunos temas que hemos estado compartiendo bajo el título de Asuntos del Corazón, ¿verdad? Fíjese que uno de los elementos más vitales que usted y yo tenemos que entender como seguidores de Jesús es cuán humano Jesús es. Porque muchas veces en nuestra agenda de fe o en nuestro peregrinaje de fe o en nuestro caminar de fe, le oramos a Dios sintiéndolo muy lejos de nuestra realidad humana. Le oramos a un Dios que sentimos como Dios. No sé si me hago entender, ¿verdad? Un Dios que es Dios y que está allá arriba, ¿verdad? Desprovisto de toda conexión y de toda realidad con nuestra vida y con nuestras situaciones de vida. Pero de las cosas más pragmáticas, más reales que usted tiene que tener de la fe que usted profesa, es que el Dios al cual usted adora fue un Dios que se hizo hombre, que se hizo humano, un Dios que encarnó la humanidad. Y fíjese que lo hemos venido diciendo, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, muchas religiones en el mundo, el grueso, podríamos decir, la columna vertebral de las religiones en el mundo son unas 8 o 10 religiones que son las más fuertes, y de allí se derivan casi 1800 religiones en el mundo. Hay, imagínense cuántas, 1800. En un último artículo que leí de la revista Christian Today o Cristiandad Hoy, dice que un estudio que hicieron sobre las religiones en el mundo habla de alrededor de 1800 religiones. Es decir, que a lo largo de este mundo conocido hay personas creyendo de 1800 maneras diferentes en Dios. La diferencia, decía ese artículo que leía, con los que seguimos a Cristo es que ninguno de ellos incorpora la realidad de la humanización del Dios al que seguimos. Y decía este artículo, eso tiene que cambiar la praxis de nuestra fe. Porque si bien es cierto, la religión hizo sentir durante mucho tiempo a Dios lejano, el cristianismo acercó a Dios al corazón del hombre. Si algo hizo Cristo, fue hacer que Dios se volviera cercano. Por eso cuando a Jesús lo llevan ante el tribunal del Sanedrín y le preguntan qué era lo que él decía, ese asunto de que Dios era su Padre, y Jesús responde justamente: ustedes lo están diciendo. Y esa fue la causa por la cual le dijeron: este hombre está cometiendo una herejía. Este hombre está diciendo algo que es imposible, y es que él pueda ser hijo de Dios. O sea, se está haciendo como Dios. Se rasgaron las vestiduras y de ahí para adelante lo que vino ya fue el camino de la crucifixión. Pero ese elemento, entender ese elemento de un Dios que se encarnó para poder entender su propia humanidad y la mía, tiene que marcar la diferencia en cómo nosotros vivimos nuestros tiempos de dificultad, cómo nosotros pasamos los tiempos de prueba. Porque ¿cuántos hemos tenido problemas y situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Cuántos hemos vivido momentos de quiebre, de ruptura, en los que la fe pareciera no ser la respuesta para todas las preguntas que tenemos? Y regularmente lo que sentimos es que si algo puede decirnos la fe es que no podemos estar junto a Dios, porque no nos sentimos dignos de Dios. Y un poco de eso es lo que quiero compartirle en esta continuidad de temas que hemos estado trayendo. Cómo el corazón de Dios, porque Dios tiene un corazón. Cuando la Biblia dice que David fue un hombre conforme a ¿quién? Fíjese, y usted dice, bueno, pero ¿cómo así que Dios tiene un corazón? Entonces, Dios tiene un corazón que en cualquier momento se le puede
se le puede parar y se va a morir, pero si un Dios no tiene tiempo, no tiene comienzo, no tiene fin, no tiene corporidad, ¿cómo yo puedo ser conforme al corazón de Dios? ¿Qué mensaje profundo me está diciendo eso? Y cómo Dios ve con amor que la fragilidad de humanidad que nosotros tenemos le pueda servir. O sea, cómo Dios ve que a pesar de toda la incapacidad que usted y yo tenemos para poder servirle y servirle, no en un sentido literal de estar prestando un servicio en la iglesia, sino servirle en el sentido que la Biblia enseña, que es rendirle el corazón a Dios. David le rindió el corazón a Dios. ¿Y cuántos conocemos la historia de David? Innumerables vicisitudes, problemas, quebrantamientos de su propia humanidad. Estaba lleno de errores por todas partes. Pero la Biblia dice que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ese corazón de Dios vio en David para poder ponerlo en ese estatus? ¿A cuántos nos gustaría que nos pusieran después de nuestro nombre ese calificativo, verdad? Conformes al corazón de Dios. E insistimos a través de muchas cosas poder llegar a ese nivel de perfección, que Dios nos vea, nos ame y nos diga, wow, somos conformes al corazón de Dios. Pero la realidad es que lo que vivimos, las situaciones que pasamos, los quebrantos, la fe que vive en crisis cotidianamente, porque nuestra fe es probada cotidianamente. Cada vez que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, nos enfrentamos a un montón de desafíos, algunos de mayor intensidad que otros, pero vivimos en una constancia en el que nuestra fe va a ser probada. Y en ese camino de historias que hemos estado compartiendo, hay una historia que en lo personal me gusta mucho del Antiguo Testamento, y es la historia de Ruth. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? La historia de Ruth es una historia fantástica, es una historia maravillosa porque es una historia que muestra la crudeza del sufrimiento, pero también pone como contrapeso a esa crudeza del sufrimiento la fidelidad de un Dios que sabe respaldar a aquellos que deciden anunciarlo a Él como el Señor de sus vidas. Y en 4 capítulos, este libro no tiene sino solo 4 capítulos. Más, el libro de Ruth usted lo puede leer de una ojeada. Rapidito usted lo puede leer, pero es una historia que si usted no la lee solo por el contenido de las páginas que tiene, sino por el espejo que es de vida para su fe y para la mía, nosotros encontramos allí respuestas oportunas si hoy en nuestra vida hay crisis de fe. Y la historia de Ruth y de Noemí está justamente en el libro de Ruth. Yo quiero que usted, si trajo su Biblia, venga conmigo ahí al libro de Ruth. Vamos a leer algunos apartes de este pequeño libro en cuanto a tamaño, pero es un libro enorme en cuanto a lo que para nuestra fe enseña. Libro de Ruth, capítulo 1. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice: cuando los jueces gobernaban en Israel, un hombre llamado Elimelec de Belén, de Judá, se fue a causa del hambre que azotaba al país y se estableció en la tierra de Moab. Con él se fueron su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilón, todos ellos efrateos. Estando en Moab murió Elimelec y Noemí quedó con sus 2 hijos. Los dos jóvenes, Quilión y Mahlón, se casaron con Orfa y Ruth respectivamente, que eran moabitas, y residían allí unos 10 años. Algún tiempo después, ambos hombres murieron y Noemí quedó sola, sin esposo y sin hijos. Decidió regresar a Israel con sus 2 nueras, porque había oído decir que el Señor había nuevamente bendecido a su pueblo con muy buenas cosechas. Voy a dejar hasta ahí esta lectura inicial. Fíjese que esta historia se configura en momentos de crisis. Hay un hombre que es cabeza de una familia que en un momento de crisis decide irse hacia un lugar distinto en el que él habita. Y a ese lugar a donde él se va, buscando con esperanza, seguramente con mucha fe, que el panorama cambiara, parece ser que la historia, antes que configurarse en un cambio muy profundo y bueno, se configurara en un cuadro de más dolor. Porque no solamente este hombre cabeza de familia muere, sino que sus 2 hijos también fallecen.
dejando prácticamente desprovistas de toda cobertura tanto a su esposa como a las dos nueras. Y esta historia, no me voy a detener en esa parte porque muy seguramente usted la conoce y la ha leído y ha escuchado sobre ella muchas veces. Lo importante para mí en esta mañana que quiero destacar de esta historia es que el sufrimiento pareciera ser una constante en la vida de esta familia. Pareciera ser que fueran de tomar decisiones que pensarían ellos les iban a mejorar para que la vida de pronto cambiara o las situaciones se fueran un poco aligerando, pero parece ser que la crisis se profundiza. Y de irse a una tierra buscando un horizonte y una esperanza nueva, parece que el panorama se pone bien oscuro, bien difícil y desesperanzado. Ahora bien, para muchos de nosotros es bien cercana este tipo de situaciones. Más de una ocasión hemos intentado a través de diferentes formas resolver situaciones de vida. No sé si le ha pasado. Tomamos una decisión con el corazón bien motivado, con el corazón bien resuelto, con la convicción, esta va a ser la salida a la situación que estoy viviendo. Seguramente con esta decisión, todos estos males que me han venido van a cambiar. Y puede ser la situación financiera, quizás no la jugamos y decimos, bueno, listo, este trabajo no fue, pero este próximo trabajo que viene va a ser. Y resulta que el próximo trabajo viene y tampoco es, y el próximo viene y tampoco es. Y pareciera que fuera una espiral que va llevándonos hacia lo más profundo de nuestra capacidad de aguante. O puede ser en el plano emocional. Algunas personas han podido haber vivido un momento de quiebre en su vida emocional, una ruptura emocional muy fuerte. Y quizás ese momento de dolor pasó o está pasando. Y quizás en su corazón lo que hay es el anhelo de decir, bueno, voy a salir de este momento de ruptura, voy a volver a esperanzarme en que en el amor yo pueda tener una respuesta. Pero para algunos no va a ser así, sino que pudiera pasar que la situación emocional, antes que resolverse, se pusiera mucho más compleja. Son esos asuntos del corazón en los que uno muchas veces se pregunta, como enseñaban en estos días en los ayunos, alguien que compartió la palabra y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar que si yo estoy buscando de Dios, que si tengo a Dios como el centro de mi vida, que si estoy procurando hacer lo mejor para Dios, mi situación no cambie? Sino pareciera que en derredor la situación de todo el mundo cambia, pero la mía no. Y parece ser que esa es la situación de Noemí, porque Noemí, concluyo yo, no sé si usted lo concluya después que lea la historia, había hecho bien su trabajo de mostrar cuál era el Dios en quien ella creía. ¿Por qué lo confirmo? Por la frase célebre que usted conoce, que en un momento determinado de la historia, ¿verdad?, esta mujer moabita, extranjera, va a declararle a su suegra. ¿Cuál es? ¿Usted la conoce? ¿Tu Dios? Es decir, escuche esto, a pesar del momento de quiebre y de dificultad, esta mujer había tenido que ver un testimonio profundo de la convicción de Dios para que ella concluyera, a pesar de todo lo malo que ha podido pasar, a pesar de todas las dificultades, por mucho que nos haya ido mal, yo prefiero seguir creyendo que tu Dios será mi Dios. Y yo no sé si eso en medio de tanto dolor y de tanta dificultad a usted le dice algo en esta mañana. De cómo poder mantener en medio de un escenario tan difícil la convicción de un Dios que ni siquiera es el Dios de mi pueblo, de una cultura que me es ajena, de un Dios que aparentemente no ha sido muy benévolo y que no ha dado muy buenas situaciones de vida. Se murió el suegro, se murió su propio esposo, se murió su cuñado. Pero esta mujer tiene la convicción en el corazón, sin que hubiese nada resuelto. ¿Todos están conmigo aquí en esta mañana? Yo le quiero preguntar, usted que conoce la historia, ¿se había resuelto algo ahí?
sea, usted no puede pensar de que ella está haciendo semejante declaración de fe porque ya había venido la casa, el carro, la beca, el marido, los hijos, la riqueza. No, lo que había era una peladera pero enorme. Había una situación dramática de dolor. O sea, no se sabía qué era lo que iba a venir. ¿Usted ha vivido momentos así? Usted se levanta y usted se pregunta, ¿qué va a venir? ¿Qué más nos puede pasar? Pero escuche, vuelvo y le digo, de la mano de esa incertidumbre, de ese vacío profundo y enorme, de una caída libre, podríamos decir, tu Dios será. Eso parece que fuera como un enorme paracaídas que se abre y la levanta y la sostiene y empieza a darnos unos visos de lo que Dios busca cuando declara de un hombre o de una mujer que sea conforme a su corazón. Poder entender que en medio de las situaciones difíciles que vivamos, de quiebres, de ruptura, de dolor, de pérdida, de lo que sea, de lo que usted pensó que nunca podía ser, pero que ahora es. Porque yo estoy seguro que por muy mal que ellas hubieran pensado que les iba a ir, no se pensaban sin suegro, sin marido, nada. A menos que usted sea un Juan de Malas como ese de Sábado Felices, recuerda, que ya falleció, por cierto, ¿verdad? Pacho sin fortuna, ¿verdad? Pacho sin fortuna, ¿verdad? Pacho sin fortuna era un confeso, digo yo, creyente de que lo único que a él le pasaban eran malas cosas. Y ni aún así estas mujeres tienen la certeza de que para ellas lo que viene es mal, sino que hay un Dios en quien ellas han profesado y han puesto su confianza y fe, que podrá cambiar las situaciones y las circunstancias que nadie ha podido cambiar. Contrario a eso, está lo que usted y yo podríamos muchas veces hacer, y es dar un paso al costado. Ahora, revise conmigo, porque a veces con Orfa nosotros somos demasiado fuertes, y Orfa también tiene mucho que decirnos en esta historia. Porque Orfa no confiesa, tu Dios será mi Dios, ni cosas parecidas, sino que Orfa agarra sus coroticos y se va. Mi pregunta es si no hemos sido Orfa nosotros algunas veces también. Porque a Orfa todo el mundo le cae. Esa mala yerna, ¿verdad? Dejó a la pobre señora sola. Pero pregunta, cambiemos los protagonistas y dejemos de ver a Noemí y veamos a Dios, y dejemos de ver a Orfa y veámonos nosotros. Cuando vienen los momentos difíciles en que lo único que hay son promesas de que Dios va a responder, de que Dios va a hacer, de que Dios no te va a dejar avergonzado, de que Dios no va a permitir que sus promesas queden sin cumplirse en tu vida. Pero lo único que tú tienes de Dios son sus palabras, porque lo único que tus ojos ven en derredor son situaciones bien difíciles y complejas. Y Orfa y Noemí nos habitan a usted y a mí. De alguna manera hemos sufrido pérdidas o no hemos sufrido pérdidas. De alguna manera hemos sufrido dolores, hemos sufrido quebrantamientos, hemos sufrido vergüenzas, hemos sufrido pérdidas. Ahora, ¿qué tiene que aportarnos el Evangelio en medio de esa realidad tan humana? Cuando usted no quiere ni levantarse de la cama, ¿alguna vez se ha levantado así? Porque lo abruma tanto el peso de las circunstancias que hasta poder levantarse de la cama para usted es un esfuerzo enorme. Porque levantarse y ponerse en pie implica que ese día usted va a tener que ponerle la cara a un montón de cosas. Y lo que usted menos quiere es ponerle la cara a ese montón de cosas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Claro. Y usted quisiera agarrar para otro lado. Y Orfa lo hizo. Orfa agarró para otro lado. Orfa dijo, no, yo
voy a arreglármelas de otra manera. La historia no se trata de Orfa porque no nos cuenta qué sucede. Pero la historia sí nos cuenta qué sucede con los que decidimos declarar que Dios será nuestro Dios. Eso yo sí se lo puedo contar en esta mañana. Yo no puedo decirle qué le va a pasar a su vida lejos de Dios. Yo puedo decirle lo que a su vida le va a pasar teniendo a Dios cerca de usted. Y eso es lo que la Biblia cotidianamente nos muestra. Una fragilidad humana, un enorme debilitamiento de sus propias virtudes, porque Pablo lo va a decir de alguna manera muy filosófica, y Pablo es un filósofo, de alguna manera ha sido formado en toda esa cultura griega, romana. Entonces cuando él dice, hay dos naturalezas en mí, una queriendo hacer el bien y otra queriendo hacer el mal. Usted puede llamarle a esas dos naturalezas, si quiere, en esta mañana, Orfa y Ruth. Vivimos con Orfa y Ruth adentro. En la realidad, Orfa es aquella que cuando las cosas no están bien y que pareciera que el seguir a Dios no está bien, nos fuimos pues. Este tema de ser cristiano, este tema de ser seguidor de Dios, no tiene como mucho sentido. Se me murió el suegro, se me murió el marido, en esta tierra hay una... ¿Alguna vez usted ha oído a alguien decir, yo para qué soy cristiano si lo que vivo son dificultades? Está Orfa ahí hablando, pero a tutiplén. Pero yo también he oído a hombres y mujeres como Noemí decirle, aunque pase lo que pase y venga lo que venga, tú serás mi Dios. ¿Son asuntos de quién? De nuestro corazón. Claro, porque el corazón es el que decide. Ahorita en la mañana bien temprano veía a unos misioneros hacer un culto en África. Estaban entrevistando a una misionera allí que había vivido una experiencia. Oiga, en medio de un solar enorme, yo veía ese culto y yo decía, wow, Señor. Y a veces nosotros entramos aquí, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, qué esto, ay, qué lo otro. Ay, si la iglesia tuviera las sillas abullonadas, si la iglesia tuviera las sillas más altas, más. Esa gente estaban unos sentados en la tierra, otros en un banco, otros en un cuerno de vaca, otros. Y usted los veía, oso pegajoso. ¿Cuánto de nuestra mentalidad a veces necesita también ser impactada por Dios? Por eso Pablo lo va a decir, yo he aprendido a gozarme en la escasez. Yo he aprendido a ver a Dios en la escasez. ¿A cuánto nos gusta el calor? No, pero la mayoría de nosotros vivimos con el calor todos los días. Y entonces dejamos que la practicidad de cosas pequeñas nos roben el gozo de Dios. A veces usted empieza a orar en la casa y se le va la luz. Ay, ahora que iba a orar y se sale. No, quédese ahí orando, sude. ¿Cuál es el problema? Usted no sabe que sudar ayuda al cuerpo. Que lo diga nuestro entrenador aquí. ¿Cuánto bien le hace al cuerpo sudar? Toxina de todo, ¿verdad? Y si no libera toxina, por lo menos se da otro baño y ya eso es bueno. Pero lo que le quiero decir, fíjese, y a veces nosotros nos perdemos ese entorno de Dios. El mismo Jesús a quien nosotros decimos seguir, no tuvo ni el mínimo de condiciones que nosotros tenemos hoy. Los primeros creyentes del cristianismo tuvieron que vivir momentos desoladores de persecución, de muerte, de angustia. ¿Usted sabe dónde se reunían los primeros cristianos? Tenían que reunirse en los cementerios, que eran las catacumbas. Tenían que meterse abajo, en medio de lo que significa, en un olor de eso y en un calor de eso, alabar a Dios.
Y ahí se metían a alabar a Dios. Y sabían que al salir aún de ahí, los podían tomar prisioneros. Pero ellos habían entendido de corazón que el seguimiento a Dios podía estar de alguna manera rodeado de circunstancias difíciles. Ahora, yo no vengo a decirte en esta mañana que tú tienes que quedarte en las situaciones difíciles. Yo he venido a decirte en esta mañana que en medio de las situaciones difíciles, si tú confiesas a Dios como tu Salvador, Él se va a glorificar. Eso es lo que esta historia nos enseña. Orfa vive momentos difíciles. También las vive Ruth, las vive Noemí. Pero las mismas situaciones hacen que se produzcan diferentes respuestas. No os olvidéis, va a decir el apóstol Pablo, que en el mundo, junto con ustedes, todos están pasando por las mismas pruebas. Eso lo dice la Biblia. Pero cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de responder a esas pruebas de manera diferente. Lo que yo le puedo decir con certeza en mi corazón es que Dios a usted no lo va a dejar en su fe avergonzado. Lo que estoy seguro es que Dios, tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo va a hacer en su tiempo para gloria de su nombre y bendición de su vida. Eso Dios lo va a hacer. La respuesta que usted necesita, el cambio que usted necesita, la transformación de esa situación que usted anhela, yo lo que le puedo decir en esta mañana, manténgase como un fiel creyente de Dios. Y a su tiempo Él va a responder cada una de sus situaciones. Pero usted no se tiene que detener. Escuche, la situación cambió, pero Dios seguía siendo el mismo. La fe sin obras es muerta. Dice la historia que Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo a su pueblo. ¿Cuándo han escuchado eso? Dios está bendiciendo a su pueblo y lo está bendiciendo en gran manera. Ahora tú y yo tenemos que movernos hacia donde Dios está diciendo que tenemos que ir. Y estas mujeres cogen y toman camino. Se juntan en la fe. Y aquí hay otra gran enseñanza que en este asunto del corazón usted tiene que entender. Usted tiene que rodearse de gente de fe. Usted tiene que rodearse de gente que piense como usted de Dios. A usted no le sirve rodearse de gente que piense de Dios como Orfa. Me voy, sí, vámonos los dos juntos. Claro, y así a veces pasa. Ya estoy cansado de la iglesia. Yo también, ya somos dos. Esto debe ser del Espíritu. Vamos. Pero cuando usted encuentre gente temeraria en Dios, en la fe, diga, esa es la gente con la que yo quiero estar. Yo no estoy viendo nada, pero yo sé que Dios me va a bendecir. Ven acá, que tú eres de los míos. Y camina conmigo. Oye, la cosa está difícil, pero Dios es nuestro galardonador. Dios es nuestro recompensador. Dios es el que nos bendice. Dios es quien guarda. Dios es quien ha prometido hacer y Él lo va a hacer. Eso fue lo que esta mujer le dijo. Tú sabes que la situación está difícil. Yo no estoy viendo nada. Pero lo que dice de mí, las noticias no es la verdad. Lo que dice de mí que es verdad es la palabra de Dios. Las noticias te van a decir lo que tú puedas pensar. Pero ¿qué es lo que dirige tu camino? ¿Las noticias o la palabra de Dios? Y ella oyó que Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Y ella decidió seguir esa buena noticia. Yo te tengo una buena noticia en esta mañana. Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo. Y tú eres el pueblo de Dios. Ahora luego, ¿habían cambiado las situaciones? Pero entonces, ¿qué estaba cambiando? El corazón. El corazón comenzó a tener un cambio. Sus emociones comenzaron a cambiar. Oye, no, esto está difícil, pero vamos hacia adelante porque nos está esperando una tierra en la que nos han dicho que Dios está derramando su bendición. Y se dispusieron y empezaron el camino. Ahora luego, ¿había o no dolor en el corazón de Noemí? Lo había.
Cuando usted se adelanta en la historia y entra en la historia, en el capítulo al final del 1, el comienzo del 2, dice que cuando ellas entran a Belén, que significa la ciudad de pan, eso es lo que significa el nombre de Belén, llegaron a la ciudad de la provisión. Entraron a Belén, pero entraron a Belén sufriendo, sí, claro. ¿Y quién le dijo a usted que usted necesita anular su humanidad para que Dios se glorifique en usted? ¿De cuándo acá nosotros nos volvimos de alguna manera ignorantes de nuestra condición? Si lo que menos Dios hizo en Cristo fue ignorar nuestra condición, la asumió plenamente y dice: Padre, estoy angustiado hasta la muerte y muerte de cruz. No quiero pasar por este dolor, pero que tu voluntad sea la que se cumpla. Profundamente humano, no hay nada más humano que eso. Que cuando usted vive un momento de prueba con Dios, usted le dice: Señor, esto que yo estoy pasando a mí no me gusta, yo no quiero estar aquí, pero yo creo en ti, yo sé que algo bueno tú vas a sacar de esto, Señor. Yo no lo estoy entendiendo, no lo estoy comprendiendo, esto está supremamente complicado, esto está difícil, es más, yo veo que esto se está apretando cada día más. Pero mi fe está declarando que algo bueno tú vas a hacer en esto. Algo tú vas a tener que hacer, Señor, porque mi fe no va a quedar avergonzada. Eso fue lo que Jesús proclamó. Eso fue lo que le dijo al Padre. Sé que esta situación está difícil, la gente me quiere hacer daño, me van a crucificar, me van a asesinar, voy a ir a la cruz, no merezco estar en la cruz, pero yo sé que hay un plan perfecto tuyo en la cruz para mí. Yo sé que hay un plan perfecto tuyo de Dios en medio de esta situación que yo estoy pasando. Y entran a la ciudad de Belén. Llegó, no me digan a mí, llámenme Mara, estoy amargada. En mi corazón se ha amargado. Las dificultades te pueden amargar, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú con eso? Poner tu corazón en manos de Dios. Permitirle a Dios obrar en medio de tus circunstancias. Ahora, ¿se quedó Mara, Noemí? No. Ella siguió siendo Noemí. Fíjese, y tan así, que es una historia maravillosa, que por ahí en el capítulo 3, se levanta Noemí una mañana y le dice a Ruth: el Señor me ha regalado una estrategia. Vístete con tu mejor vestido, le dice. Perfúmate. Él le dijo: ponte guapetona, ponte linda, ponte hermosa. Es tiempo de dejar el luto, le dijo. Y yo tengo que decirte en esta mañana que es tiempo de dejar el luto. El luto en tu vida por el pasado, que ya no puedes cambiar, te está robando el presente y te está torpedeando tu futuro. ¿Cuántos nos hemos equivocado en el pasado? No le levanto la otra porque me cae. ¿Cuántos tomamos decisiones que a veces nos acordamos y decimos: yo cómo hice eso? ¿Le ha pasado? Dice: Dios mío, ¿cómo yo fui a hacer eso? Pero te tengo una buena nueva, ya pasó. Ya pasó. Ya. Historia patria. Fue. Ya es pasado. Por eso se llama pasado. Fue. Y te tengo la mejor noticia de tu pasado, del Dios que te ama. Nunca más me acordaré de lo que hiciste ayer. ¿Te sirve? Te la dejo ahí. Esa mañana esta mujer se levantó diciendo: ya está bueno de ropas de luto. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O no, usted ha podido tener una semana dura, pero cuando llega el viernes parece que tuviera algo mágico. Uno dice: el viernes. Así usted esté pelado, pero usted dice: se acabó esta semana, Dios mío, alguna cosa así.
Fíjese, y no ha cambiado nada, pero algo cambia en usted. ¿Qué cambia en usted? La disposición de su corazón. Ahora con Dios todos los días son viernes. Together Friday of the God. Este hombre tiene que ser de las cuerdas de Uribe. Vale, le tiré mi mejor inglés. Increíble. Ese es Dios. Y Noemí se levantó con esa estrategia en su cabeza. Le dijo, no. Oiga, y qué cipote estrategia, ¿verdad? Cámbiate, vístete, ponte guapetona, porque aquí ya se acabó el luto. Lo que ayer fue, ya fue. Tú no puedes seguir perdiendo el presente que Dios te está trayendo a tu vida pensando en las cosas que ayer fueron. El ayer ya fue. Y tu corazón tiene que entender eso. Que la limitación del tiempo que tu vida existencial tiene en Dios es superada. Ya Él perdonó tu pasado. Aquello que tú no te puedes perdonar del ayer, ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo borró. La Biblia dice que Él hace nueva cada día todas las cosas. Pero no puedes permitirte perder las cosas que hoy Dios tiene para ti y que te están proyectando hacia un futuro de gloria, porque el pasado te sigue atormentando. Y esa es la mejor enseñanza que estas dos mujeres nos dejan. Aquel día se levantaron y hoy es el día para que tú te levantes espiritualmente y entierres el pasado. Lo que fue, ya fue. La mejor noticia es lo que será. Dice que la gloria futura, la gloria que viene para tu vida, va a ser mucho mejor que lo que pudo pasar. Y escúchame, y en estas dos mujeres así se va a hacer, se va a encarnar, porque una vez ellas deciden, Él le dice, mira, ¿sabes qué? Hija mía, capítulo 3, versículo 1, le dice, para que no crea que es la Biblia según Ernesto. Mire lo que le dice, hija mía, ¿no crees que ya es tiempo que dejes tu luto? ¿No crees que ya es tiempo que dejen su luto? Hay tiempo. ¿Qué pregunta? Aquí como dice, fíjese aquí. Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Esa está más en nuestros términos, ¿verdad? Para ti, ¿verdad? Sí, Dios te está diciendo en esta mañana, ¿no crees que ya es tiempo de soltar el pasado? ¿Acaso no estás creyendo que estoy buscando para ti lo mejor? Hoy es el día para que entiendas que Dios está trayendo para ti, para mí, para esta iglesia lo mejor. Es el tiempo que tú tomes esta palabra, que la apropies a tu historia. Ya sepulta el pasado y que la gente coma hierba si quiere comer. Tú come la palabra de Dios. Tú levanta tu cabeza y mira los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del suelo en el que quieres enterrar la cabeza o de las alturas? Pero para que tú veas de dónde viene tu socorro, tú tienes que levantar la cabecita. Ya está bueno de la cabeza ahí abajo. Tú tienes que levantarla. Le digo, yo creo que ya es tiempo que tú levantes la cabeza, que te eches tu buen perfume, que te pongas al día, que te empapeles, porque lo que viene es mejor de lo que ya fue. Y le sigue diciendo el texto, haz lo que te voy a decir, versículo 3. ¿Qué instrucciones directas? Haz lo que te voy a decir. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete luego al campo, pero no permitas que te vea hasta que haya terminado de comer. Oiga, se estaba entretejiendo una historia de conquista, de amor. Y eso está en la Biblia, qué cosa maravillosa, ¿verdad?
porque la Biblia refleja nuestra humanidad. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere leer la Biblia? Porque piensa que la Biblia es un libro viejo, vetusto ahí, maloliente, que no tiene nada que decirnos hoy. Pero si hay un documento de fe histórico que tenga algo que decirle a su vida hoy, se llama la Biblia. Cuando usted la hace contemporánea y la pone en su tiempo y se mira en este espejo y usted dice, bueno, Dios, tú hiciste en ella eso, ahora hazlo en mí. ¿Y cuántos necesitan que hoy Dios los bañe, los perfume, que Dios los ponga guapetones, guapetonas, para que ustedes puedan ir a conquistar lo que Dios ha prometido que es de ustedes? Pero tenemos que permitirle a Dios y a su palabra que cambie nuestro corazón. Nada de esto hubiese podido ocurrir, si ella sigue insistiendo en verse como una viuda, como una pobrecita, como una que se equivocó, como uno que se equivocó, como uno que no hizo bien. No. Cuando tú declaras que Dios es tu Dios, tú te estás metiendo bajo la grandeza de su nombre. Entonces ya Dios no te ve como te ves tú, sino que Él te ve a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo, dice, ahí hay uno a quien yo tengo que bendecir, ahí hay una a quien yo tengo que bendecir, ahí hay una, pueblo bendecido por Dios. Eso es entrar en el pueblo de Dios. Y tú tienes que tomar esta palabra en esta mañana y aplicarla a las circunstancias que tú estés viviendo. Por muy difícil que parezca, con certeza te puedo decir que Dios puede cambiar esas circunstancias. Pero una vez más te insisto en esto. Ella escuchó la palabra. Y ella había aprendido que escuchando a su suegra le iba bien. Claro, ella había aprendido. Cuando la suegra le dijo, báñate, cambia, y esto se está poniendo mejor cada día. Pregunta, ¿había cambiado algo ahí? ¿Algo había cambiado? Porque usted me puede decir, no, ella fue obedeciendo porque como vio que ya estaba rica. No, había seguido siendo la misma viuda, pobre, desamparada, en apariencia para el mundo. Pero lo que Dios estaba preparando era una grandeza que ni el mundo se podía imaginar la vuelta que esa historia iba a dar. El mundo no se va a imaginar la vuelta que tu vida va a dar cuando tú decidas obedecerle a Dios. El mundo ni siquiera se va a poder dar cuenta de cómo Dios te va a bendecir en la manera en la que tú le creas a Dios. Y esta mujer es un testimonio fiel de creerle a Dios. Báñate, cámbiate. Es tiempo de que la historia cambie. Sonríe, alégrate, deja el luto. No importa que afuera nada esté cambiando. Dios está trabajando para ti. 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 Dios está trabajando para cada uno de nosotros. Pero nuestro corazón tiene que hacer el cambio. Nuestro corazón tiene que hacer el cambio. El cambio no va a venir de afuera. Noemí y Ruth impactaron su mundo desde adentro. Y cuando adentro todo estaba seguro, cuando adentro todo estaba confiado, aunque afuera no había nada, a la luz de sus ojos la historia estaba cambiando. La historia estaba cambiando. El dolor cada día estaba yéndose más. La vergüenza cada día estaba yéndose más. El abandono estaba yéndose más. El señalamiento ya estaba atrás. Y la obra se estaba perfeccionando. Y la buena noticia es que la obra de Dios en ti se está perfeccionando. La idea es, ¿tú lo vas a creer? Esa es la gran pregunta. La gracia de Dios responde de tal manera, y con esto termino, te puedes ir poniendo sobre tus pies. En el capítulo 4, luego de otro montón de situaciones, lee la historia. Son 4 capítulos,
pero ojalá esta semana tú la puedas leer. Yo te recomiendo que la leas. Vas a encontrar un montón de cosas preciosas de parte de Dios que le van a hablar a tu vida. Y en el capítulo 4, aquella mujer perdida en medio de la desesperanza, del dolor, aparentemente con una suerte echada ya, se configura como una de las mujeres que directamente entra en la línea de descendencia del rey David. Y eso quiere decir que entró directamente en la línea de descendencia de Jesucristo nuestro Salvador. Aquella mujer cuya historia era, por decirlo no menos, una historia de mucha tristeza, se configura en una historia de grandeza, de gloria. Y todo aquello que fue dolor y sufrimiento, visto a la luz de semejante victoria, entonces ya nos dice otra cosa. Dios estuvo trabajando en medio de toda situación para prepararla para esa gran bendición. Y Dios te está preparando en medio de todas las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Si tú decides escucharlo, si tú decides creerlo, si tú decides rendirle tu corazón y hacer las cosas como Él te diga que las hagas, yo te garantizo hoy, porque la palabra así lo dice, que tu historia va a cambiar. Y lo que era luto se va a convertir en gozo. Y lo que era tristeza se va a convertir en celebración. Y lo que era vergüenza y lo que era deshonra se va a convertir en exaltación. Porque ese es el Dios en el cual tú has declarado que es tu Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Yo te pido que tú bendigas nuestra vida, Señor, que tú bendigas la vida de nuestros hermanos. Señor, sé que han habido momentos difíciles, momentos de prueba, Señor. Tu pueblo, oh Dios, está pasando por momentos de dificultad, Señor. Pero nosotros tenemos confianza, certeza y seguridad de que tú eres el Dios de nuestra vida, de nuestras familias. Estamos en la tierra de Belén, Señor. La tierra de la provisión, Señor. La tierra de las respuestas. Para todo aquel que decida confesar con su corazón que tú eres Dios, hay respuestas, Señor. Tu Espíritu en esta mañana, Señor, pueda ministrar nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te lleves toda tristeza, todo desánimo, que quites del corazón y de la mente todo pensamiento de destrucción y de derrota, Señor. Yo te pido, amado Jesús, que tú camines en medio de nosotros en esta mañana y que impartas una unción de renovación de pensamiento, Señor. Toma los corazones en esta mañana, aquellos que estén débiles, quebrantados, Señor. Tu bálsamo de amor se derrame sobre nuestras vidas. Toma cada pensamiento, Señor. Toma cada incredulidad y trátala tú, Señor. Yo he hecho lo que tú me has mandado hacer, y es plantar esta semilla, la cual creo que da fruto y vida en abundancia, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, quien glorifica a Cristo en este lugar. Te pido que ministres cada vida, Señor. Llévate el cansancio, Señor. Llévate el desánimo. Te pido que tú infundas nuevas fuerzas sobre tu iglesia en esta mañana, Señor. Yo quiero pedirle que usted pueda hacer una declaración sencilla en esta mañana. Esa declaración que Ruth hace es una declaración de dependencia, ¿sabes? Ruth declara que su Dios no la va a dejar en vergüenza, que su Dios la va a exaltar, que su Dios la va a levantar. Yo quiero invitarte a que tú puedas declarar en esta mañana con certeza en tu corazón que el Dios en el que tú has creído no ha de dejarte avergonzado,
Confía en esta mañana, confía. Confía, llénate de su amor. Llénate de su amor, llénate de su amor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, Señor. Eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Ante ti, Señor, rendimos nuestro corazón para pedirte que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira aquellas luchas que hay en nuestro corazón, Señor. Las que muchas veces parecen que nos vencerán, pero las cuales tu palabra ha declarado no lo van a hacer, Señor. Sino que por el contrario, tu palabra nos anima a declarar: diga al débil, fuerte soy, Señor. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Te pido que fortalezcas nuestros corazones y que esta semana pueda ser una semana, Señor, distinta. Una semana para ver con los ojos espirituales lo que tú estás preparando y haciendo para nosotros. Declaramos, Señor, que tu gloria postrera será mayor que la primera y que el pasado no tiene autoridad sobre mi vida. Que en mi presente Cristo reina y en mi futuro Él es soberano. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Alabe al Señor.